En esta segunda parte del módulo 8, creador de reportes en AutoCAD Plan 3D, realizaremos la cuantificación o metrado de elementos de este modelo. En este caso, cuantificaremos los espárragos utilizados. Para este ejercicio será necesario que cuentes con el proyecto Routing 002. En este ejercicio metraremos o cuantificaremos los espárragos por dos métodos, utilizando el Data Manager y utilizando el Report Creator. Ustedes verán cuál es la diferencia de utilizar el primer método con el segundo método y posteriormente tomarán la decisión qué método utilizar. Para el primer método, antes de ejecutar el comando Data Manager, actualizaremos los datos de este modelo. Para esto digitamos refre y pulsamos en el comando Plan Refresh Property. Pulso. El programa indicará qué quieres actualizar y para actualizar el dibujo actual, pulso en Drawing. Ahora ya podemos ejecutarlo. Data Manager, buscamos el nodo de referencia. Quiero modelar Ballset. Selecciono el nodo Ballset. Tenemos un montón de datos. Utilizo el comando de exportar. Pulso. Le indicaremos exportar solamente el nodo activo. Aquí me indica la ruta y el nombre de exportación. Pulso en aceptar. Cierro de momento el Data Manager. Abrimos un explorador de Windows. Vamos a documentos y aquí tenemos el documento exportado. Pulso dos veces para abrirlo. Este documento está activo. Lo vamos a desproteger. Desde el libro Ballset, clic derecho, le indico desproteger hoja. Ahora, es normal que indique tornillo porque la traducción de bolt es tornillo. También se le puede traducir como perno, pero en cierto modo no estamos trabajando con tornillos, estamos trabajando con espárragos. En la parte final de esta tabla encontramos la información concerniente a los espárragos. En la columna AW encuentro el diámetro del espárrago. En la columna AX encuentro la cantidad de espárragos por unión. Y en la columna AM encuentro la longitud de los espárragos. Ahora realizaremos algunas modificaciones en los datos para su posterior procesado. Pulso en la cabecera de la tabla, en la cabecera, luego mantengo presionado Control y pulso en el título. De esa manera he seleccionado todos los valores de la columna menos el título. Aparece este símbolo de advertencia. Pulso y le indicamos en convertir número. Lo mismo en longitud. Pulso en la cabecera, con control sostenido presiono en el título. Presiono en la advertencia y le indico convertir a número. Ahora necesito convertir esta longitud que está en milímetros a pulgadas. Eso lo haremos en la columna AT. Más, selecciono un valor de la longitud entre 25.4. Presiono Enter. Ya tengo la longitud de los espárragos. Selecciono estas dos tablas y con Shift sostenido voy a mover esta información. No lo necesito de momento. Ahora tengo el diámetro y tengo la longitud del espárrago.
Una vez más, selecciono, con Shift sostenido, movemos esta tabla. Ahora sí queda mejor. En la parte superior pulso en 1 en la fila 1 y presiono Control más con la intención de agregar algunos campos en la parte superior. Ahora realizaremos el filtrado de información. Primero, con respecto al diámetro del espárrago, pulso y le indico, solamente quiero ver los de 3/4 y acepto. Los de 5/8 desaparecieron. Ahora, con respecto a la longitud, indicaré que solamente quiero ver el de 4 pulgadas. Ahora crearemos nuestro primer ítem en el procesamiento de datos. Acá le indicaré más el diámetro, aquí más la longitud del espárrago. ¿Cuántos tenemos? Acá indicaré más subtotal, tab, indico el valor de 9, tab, punto y coma, sumamos todos los números en set. Cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora presiono Control C para copiar y Control C para pegar en la misma posición, pero lo pegaremos como si fuesen números. Escape. Ya tengo la cantidad de tornillos de 3/4 o la cantidad de espárragos de 3/4 por 4. Lo mismo. Ahora modificamos el segundo filtro. Quiero de 4,1 y 1/4. Acepto. Este es el diámetro. Esta sería la longitud del espárrago. Y aquí utilizo el subtotal. Tab, luego selecciono 9. Tab, punto y coma. Y selecciono la cantidad de tornillos o espárragos. Enter. Presiono Control C y Control V para pegarlo como número. Escape. Ahora cambiamos el segundo filtro a 4,1. Aquí indicaré el diámetro del espárrago. Acá indicaré la longitud del espárrago. Acepto. Ahora, ¿cuántos espárragos necesito? Más subtotal, tab, punto y coma, y realizamos la suma de toda esta columna. Enter. Ahora copio este valor y lo pego en esa misma posición, pero esta vez como número. Escape. Cambiamos la longitud del espárrago a 4,3/4. Aquí indicamos la longitud del espárrago y aquí indicamos la cantidad total. Indico más subtotal, 9, tab, punto y coma, y sumamos los valores de la columna. Copiamos con Control C y pegamos en esa misma posición, pero esta vez como número. Cambiamos de longitud a 5,3/4. Acepto. Indicamos el valor del diámetro, indicamos el valor de la longitud del espárrago
y aquí indicaremos 12. Lo mismo, cambiaremos esta vez el primer filtro. Pulso, indicaré. Primero borramos los filtros. Borro el filtro. Ahora le indicaré solamente los de 5 octavos. Acepto 5 octavos. Con respecto a la longitud, indicaremos solamente 3 1/2. ¿Cuánto necesito? Acá indicaré la longitud y aquí la cantidad, más subtotal, presiono Tab, luego indicamos 9, presiono Tab y con punto y coma pasamos a la selección de la columna. Enter. Copio este valor y lo pego en la misma posición como número. Modifico el segundo filtro. Esta vez quiero de 4 y 1/2. Acepto. Sería 5 octavos. Longitud será 4 1/2 y la cantidad de tornillos será 8 unidades o cantidad de espárragos. Necesito comprobar la cantidad. Realizo la operación de suma, Tab y selecciono todos estos valores. Tengo 828 tornillos, 828 espárragos. La longitud de los espárragos la tenemos acá y también la longitud o la cantidad de tornillos de esta combinación de 3/4 por 4 pulgadas, de 3/4 por 4 y 1/4. Borramos los filtros aquí y aquí. Borramos los filtros. En total, ¿con cuántos espárragos estamos trabajando? Acá indicaré más, suma, Tab, presiono en Enter. Es correcto, tengo 828 tornillos y el total de estos datos procesados también es 828. De momento coincidimos. Ahora realizaremos el metrado utilizando el segundo método. Para esto ejecutamos el report creator. Acabo de ejecutar el report creator. Aquí seleccionaremos el proyecto en referencia. Aquí seleccionaré 3D Pernería y luego pulsamos en imprimir. Pulso. Aquí me indica que el reporte ya ha sido creado. Presiono en OK y cerramos. Ahora necesito saber dónde se ha creado ese reporte. Ejecutamos un explorador de Windows. Vamos a Documentos, AutoCAD Plan 3D Manage y buscamos Routing 002. Aquí en Report, aquí tenemos el reporte. Pulso 2 veces. Puedo comparar estos datos con los obtenidos con el Excel. A ver, con respecto al espárrago de 3/4 por 4,
Tenemos 64. 64. 3 cuartos por 4, un cuarto. Sería entonces 48. 48, 120, 120, 288, 288, luego 12, luego 288 y por último 8. Ahora mostraré cómo se configuró este reporte en el Report Creator. Para eso ejecutamos el software. ¿Dónde está ubicado? Pulsamos en el inicio de Windows, vamos a la carpeta de AutoCAD Plan 3D, pulso y tengo estos 3 programas. Pulsaré en el Report Creator. Pulso. Luego de ejecutar, aparece este cuadro de diálogo. En él indicaremos el proyecto de referencia. Con respecto a la configuración del reporte, puedo seleccionar la que generó este reporte. 3D Pernería, puedo seleccionar las existentes o puedo empezar desde cero. Pulso en nuevo, puedo iniciar desde cero o desde un reporte existente. De ser así, activo esta casilla y empezamos desde un reporte existente. En este caso lo haremos desde el inicio. Pulso en nuevo, pulso en OK. Con respecto al nombre, indicaremos uno que haga referencia al metrado. 3D Fastener. Ahora, ¿con qué datos realizaremos este reporte? Eso lo definimos desde Editar Consulta. Pulso este primer botón. Como la información es para construcción, necesito indicar un modelo 3D, plan 3D. ¿Qué tipo de información necesito? ¿Un componente de ruta o un componente de unión o un componente de equipo? Como es espárragos, será un componente de unión, fastener. Desplegamos, selecciono Ball Set. Aunque esto hace referencia a un set de tornillos, se entiende que estamos trabajando con espárragos. Selecciono Ball Set, agregamos. ¿Con qué información contamos en Ball Set? Para verlo, pulsamos en Probar consulta, pulso. Resulta que tenemos 93 elementos de unión, 93 uniones. No me refiero a 93 espárragos, sino 93 uniones, como puede ser brida-brida o brida-válvula. Acepto y acepto. Luego pasamos a tipo de salida. Indicaremos un reporte de proyecto. Con respecto a cómo se va a imprimir, pulso en PDF y luego le indicaré la ruta de impresión. A ver, si quiero que se imprima en una carpeta dentro del proyecto activo, tengo que digitar entre corchetes PP, quiere decir Patch Project. Luego quiero que cree una carpeta llamado, se me ocurre, mis reportes, mis reportes. Va a crear esta carpeta. Luego, el nombre. Si quiero que tenga el nombre 3D Fastener, tengo que agregar estos dígitos. Esto va a cambiar dependiendo al título. Si, por ejemplo, pongo 3D Routing 005, esto tomará ese valor, Routing 3D 005. Este valor
este valor va a tomar este valor 3D Fastener. Si aquí es equipos, esto va a tomar el valor de equipos. Si esto es misceláneos, esto va a tomar el valor de misceláneos. Como sufijo quiero agregarle el día de elaboración del reporte. También quiero agregarle la hora de elaboración del reporte. Pulso en sobreescribir si existe. Desactivo la segunda opción. Antes de dar en OK, guardamos. Guardo. Me indica que la presentación del reporte está vacío. Acepto. Entonces, para realizar la presentación, pulso en el editor de reportes. Pulso. Aparece este ayudante de configuración. De momento no lo necesitamos. Entonces pulso en terminar. Finish. Deberían tener todos lo mismo que muestro en pantalla. Una banda de margen superior, una banda de margen inferior y una banda de detalle. Esto también le llamaremos cuerpo del reporte. Lo primero que haremos será activar los paneles de ayuda. Vamos a la pestaña de View. Aquí activamos el Report Explorer, activo. Activo también la lista de campos. Activo también el panel de agrupar y ordenar. Pasamos a página. Aquí indicaremos o modificaremos el tamaño de la hoja. Selecciono un A3. Indicamos medidas en milímetros. Posición vertical. Aquí será 20 milímetros, 20 milímetros, 20 milímetros. Esto es solamente preferencia personal. Pueden tomar las medidas que crean por conveniente. Disposición vertical y acepto. Luego, en presentación o layout, indicamos Snap to Grid. Quiere decir que lo que generemos se debe acomodar a las líneas de grilla. Vamos a inicio o a home. Debes entender que dentro de este cuerpo del reporte están las 93 uniones. Están ahí. ¿Cómo hacemos para verlo? Este procedimiento nos vamos a saltar. No es necesario hacer desde un inicio, pero con la intención de mostrarles que hay 93 uniones, crearemos un parámetro que contabilice los datos que tenemos. Para esto vamos a agregar un campo calculado. Pulso. Aquí le cambio el nombre de ítem. Esto cambiará automáticamente. Aquí le indicaremos que va a ser un script. Seleccionamos nuevo. Ok, repito, esto que estamos haciendo, nos estamos adelantando muchos pasos. Solamente es para mostrar cuántos datos tenemos, con cuántos datos contamos. Aquí indicaré int igual int ítem igual a 1, punto y coma. Le estamos indicando que el primer valor que va a tener la variable ítem es igual a 1. Luego le indicaremos que vamos a pedir ese valor, e.value igual a ítem, punto y coma, y que ese valor debe sumarse a sí mismo, ítem más guión, o punto y coma. Vemos si hay algún inconveniente. Validamos los datos.
Resulta que hay 0 errores, 0 advertencias, 0 mensajes. Cierro este panel, no es necesario. Vamos al diseñador y aquí agregaremos ese ítem. Está en la parte inferior de la lista de campos. Selecciono ítem y lo arrastramos. También cambiaremos el texto de una vez. Seleccionaré este tipo de texto y un tamaño de texto igual a 9, solamente por preferencia. Ahora ajustamos la altura de esta banda. Pulsamos en previsualización. ¿Qué es lo que muestra? Tiene en total 93 datos de uniones, 93 filas. Vamos al diseñador. De momento no necesito este dato, por lo que podemos acomodarlo y ajustarlo. Ahora, necesito indicar en este informe, necesito mostrar las propiedades del diámetro del espárrago y la longitud del espárrago. Para esto vamos a la lista de campo. Al inicio se muestra ball size, diámetro del espárrago, acomodamos. También tengo el parámetro o propiedad número en el set o número de espárragos en la unión. Selecciono y agrego. También necesito el valor de longitud, como que va a ser difícil encontrar longitud en todas estas propiedades. Entonces, en el campo digito length aparece la propiedad de longitud de unión, longitud de fastener. Selecciono y arrastro. Para ver cómo se ve la información, vamos a previsualización. Resulta que necesito 8 espárragos de 3 cuartos que tiene una longitud de 108 milímetros. Resulta que para la segunda unión necesito 8 espárragos de 3 cuartos y de 108 milímetros de longitud del espárrago. Volvemos al diseñador, entonces modificaremos esta propiedad. Para esto pulsamos y modificamos la expresión. Pulso. Aquí en fastener le vamos a dividir entre 25.4. Pulso en OK. Vamos a visualizar otra vez. Ahora indica 4.25, 4.25, 3.9, 4.25. Entonces necesitamos redondear esta propiedad. Pulso en modificar expresión, agregamos un espacio y aquí digitaré round, selecciono la segunda alternativa o la segunda expresión de round. Copio este valor, corto y lo pegamos entre el paréntesis antes de la coma. Aquí indicamos un valor de 2 para indicar que el redondeo será con 2 posiciones decimales. Acepto y volvemos a ver la previsualización. Hacemos un zoom. Resulta que el redondeo es correcto. 4.25, 4.25, 3.5, 4 y 3.5. Sigamos acomodando los datos. Aquí podría agregarle algunos valores antes y después al diámetro del espárrago. Pulso en editar expresión. Acá indicaré concatenar, tab, copio este valor
cortamos y lo ubicamos dentro de la segunda posición. Pego y aquí le agregaré el símbolo de diámetro entre dos comillas simples. Agrego el símbolo de diámetro que sería presionando Alt 157, espacio y acepto para ver qué sucede. También le agregaremos el símbolo de por, coma, dos comillas simples y el símbolo de X. Acepto, cierro. Me parece que ese X lo vamos a agregar aparte. Entonces lo borramos. Acepto. Ahora agregamos ese X separador utilizando un texto, agregando un texto. Selecciono y arrastro. Disminuimos su longitud. Aquí digito X. Con respecto a este valor, le indicaré que va a tener o va a estar alineado a la derecha. Con respecto a este valor, va a estar alineado con respecto a la izquierda. A ver, veamos cómo se ve. 3/4 de pulgada por 4/1/4 de longitud del espárrago. Agreguémosle agreguémosle comillas. Modificamos la expresión. Acá indicaré concatenar, pulso, selecciono todo este valor, cortamos y pegamos dentro de la primera posición. Aquí agregamos dos comillas simples y entre las comillas simples agregamos una comilla normal. Acepto. La previsualización está mejorando. Ahora mejoraremos la disposición de la cantidad con respecto al espárrago. Cambiamos la longitud, selecciono toda esta cadena de texto, estas propiedades, y lo movemos de tal manera que mejoremos la disposición. Algo más. Va mejorando. Lo que puedo hacer es agregarle unidades acá, unidad. Selecciono este campo, con control sostenido lo arrastramos hasta después de la propiedad números en set. Pulso dos veces y le cambiaremos por espacio UND punto. Cambiamos la longitud. UND punto. Va mejorando. Ahora necesito tener la descripción de estos datos. Acá digitaré long. Utilizamos el long description family. Pulso, arrastramos y cambiamos la longitud de esta propiedad. Un aproximado.
Acortamos la longitud y esto lo acomodamos un poco más. Ahora continuemos con la agrupación y ordenamiento de datos. En diseño, necesito ordenar los datos primero con respecto al diámetro del espárrago. Entonces, en la opción de agrupar, selecciono o desplegamos y busco diámetro del espárrago, ball size, pulso. De momento no hemos agregado nada acá, pero no significa que no se ha ordenado. Ya se ha ordenado. Solamente falta colocarle un título o un subtítulo. Pulsamos en prevista y vemos que se ha ordenado con respecto al diámetro del espárrago. 3/4, 3/4, 3/4 y más adelante 5/8, 5/8, 5/8, 5/8. Simplemente para mostrar que ya tiene un orden, vamos a colocarle un título. Selecciono este primer término, con control sostenido lo arrastro hasta arriba. Selecciono, le cambiamos a 10 y luego en negrita para que se note, para que resalte. Selecciono la banda. Esta banda es el encabezado del grupo y pulso en prevista. Ahora vemos que este agrupamiento tiene un pequeño título. Lo mismo haremos con respecto a la longitud del espárrago. En diseño agregaremos otro grupo. Pulso, busco Fastener Length, esta. Pulso. Ya se ha ordenado. Todavía no tiene un título, pero ya está ordenado. Vamos a verlo. 3/4, 4/4/4, 4.25, 4.5, 4.75, 5/8, 3.5, 3.5 y al final 4.5. Ya se ha ordenado, aunque no tiene un título. Para que se note, selecciono esta propiedad con control sostenido, lo arrastro un poco. Le aumento la longitud por si acaso. Selecciono, le indico que va a ser en negrita y con un número 10. Vamos a prevista y ajustamos la altura de la banda. 4 pulgadas, 4.25, 4.5, 5.75. El ordenamiento ya está. Lo único que puedo de momento hacer es modificar la posición de los títulos. Selecciono esta propiedad, la movemos, luego selecciono este X con control sostenido, lo muevo a la parte superior, luego le indico que va a ser en negrita y número 10. Pulso en prevista para ver qué sucede. 3/4 de 4, 3/4 de 4.25, 3/4 de 4.5. Ya hemos ordenado de manera adecuada los espárragos. Ahora realizaremos el conteo de los números en set de la cantidad en la unión. ¿Qué es lo que está separando este grupo de 8 con este otro grupo de 8? No está separando el diámetro de 3/4, porque aquí está el de 3/4, aquí está el de 3/4 y aquí está el de 3/4. El grupo que está separando esta cantidad en el set o esta cantidad de espárragos en la unión es la longitud
del espárrago, la propiedad de longitud. Entonces, trabajaremos con la propiedad de longitud para realizar un conteo de estos espárragos en la unión. Busco en la propiedad de length, agregamos un pie de grupo. Pulso. Ahora selecciono estos dos textos, estas dos propiedades, y con control sostenido lo arrastramos. Modificamos la altura de esta banda. Selecciono, le cambiamos a negrita y a número 10. Luego le cambiamos la longitud. Ahora quiero que realice un conteo del grupo. Entonces pulso en el engrane. Aquí le indicaré que sume los valores del grupo. Y automáticamente se ha agregado Sum. Vamos a la previsualización y veamos qué ha sucedido. Se ha agregado 60 unidades. Contemos. 1, 2, 3, 8. 8 por 8, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 8, 48 unidades. Lo que está separando este grupo es la longitud. Por eso es que he colocado esta propiedad de suma en el pie de grupo de longitud. Pie de grupo de longitud. Ahora, esta información que se está mostrando puede estar en la parte superior, puede estar acá, puede estar donde sea. Lo que necesito es acomodarlo de manera estratégica, por aquí más o menos. Ahora, 64 unidades. El valor ya lo tiene, simplemente estamos cambiándole de posición. Ahora puedo borrar esto porque en sí no necesito esta información. Si vamos a la previsualización, todo esto lo puedo borrar. Lo que necesito es esto de acá. Esto no. Entonces, en el cuerpo, detail en el cuerpo, lo borramos. También esta propiedad de Long Description Family lo podemos mover. Selecciono, le cambiamos de tamaño y le quitamos la propiedad de negrita. Ahora pulso en prevista y ya tengo la cantidad total, el espárrago y su descripción. Tampoco necesito esto, solamente era para ver que tenía las 93 uniones. Borramos. Aquí agregaremos algo más. Por ejemplo, los tornillos están, o los espárragos son para un tubo en especial, para un diámetro de tubo. Entonces necesito agregar esa información acá. Digitaré size, selecciono item size y agrego. Vamos a prevista, cómo está quedando. 6 pulgadas. Entonces, modificamos la expresión. Pulso. Acá indicaré concatenar. Pulso. Copio esta expresión, cortamos y lo pegamos en la segunda posición. En la primera posición agregaré diámetro. Primero dos comillas simples, luego mantengo presionado Alt 157 y tengo el símbolo de diámetro, un pequeño espacio. Luego, coma, espacio, dos comillas simples, y acá indicaré espacio ND de nominal diameter. Acepto y veamos qué sucede. 6 pulgadas nominal diameter. Acortamos.
También es necesario agregarle la clase del espárrago o la clase de la unión. El espárrago no tiene clase, lo que tiene clase es la unión. Aquí agregaré presur, presur class, pulso para ver cómo se ve, clase 150, clase 300, clase 300. A esto le agregaremos libras al final de la expresión. Modificamos la expresión, acá indico concatenar, corto esta expresión y la colocamos en la primera posición. Borro, luego otra vez dos comillas simples y libras en mayúscula, espacio y acepto. Clase 150, clase 300 libras. Selecciono todas estas propiedades, la movemos hacia arriba y luego selecciono la banda y ajustamos la altura. Ahora, por lo general, cuando se realiza un requerimiento, siempre se le pone el número de ítem delante. Entonces, acomodaremos. Y luego agregaremos el ítem aquí adelante. Para el ítem ya hemos creado esa propiedad. Digito ítem. En la parte inferior aparece ítem y agregamos. Vamos a previsualización. Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Agregaremos un puntito. Selecciono, modificamos la expresión. Acá indicaré concatenar. Selecciono y corto. Lo ubicamos en la primera posición. Luego dos comillas simples y un punto en medio. Acepto. Vamos a ver cómo queda. Me parece que esta es ya la opción definitiva. Podríamos agregar algo, por ejemplo, se me ocurre, material. Aquí digitaré code, material code, agrego. Veamos qué sucede. Me parece que ya está. Si necesitas algún valor, es cuestión solamente de agregar las propiedades. Ahora le daremos un formato adecuado a todo esto. Esta vez utilizaremos la galería. Vamos a vista, activamos galería y en galería ya tengo algunas bandas. Ustedes no lo tienen, pero veremos cómo se agrega esa banda. Galería, desplegamos bandas y agrego la banda inferior. Aplico, agrego cabecera de página, agrego cabecera de reporte y agrego margen superior. Clic derecho, aplico.
Entonces aquí sería cuestión solamente de acomodar. Ítem. Aquí en cantidad selecciono esta longitud, ubicamos cantidad, aquí sería diámetro de espárrago, le dejo descripción, aquí que sea tubería, aquí será clase, y aquí material. Veamos cómo está quedando. Ítem, cantidad, espárrago, descripción, clase y material. Selecciono estos que son textos. Cambiamos el tamaño a 10 y que esté en negrita. Vamos a visualizar ítem, cantidad, espárrago, descripción, tubería, clase y material. Me parece que está quedando bien. Ahora, en la cabecera de reporte, selecciono estas dos propiedades en negrita y número 10. Selecciono estas dos propiedades. Número 10. Acá indicaré número 12 en negrita, centrado y a la mitad. Lista de espárragos o pernería. Esta línea está en la cabecera de página. Copio o mantengo presionado control al momento que lo arrastro. Ahora estará en la cabecera del reporte. Me parece que esto ya ha quedado. Ahora, también puedo guardar ciertas bandas en la galería. Vamos a diseño. En galería, crearé una carpeta. Clic derecho, agregar folder y le indicaré Acme. Acme. Esta es una carpeta. Puedo seleccionar, por ejemplo, esta cabecera de reporte, clic derecho y le indico agregar a galería. Selecciono y lo movemos a Acme. Ahora, clic derecho en esta cabecera de página, también indico agregar a galería. Es la copia, selecciono y lo movemos hasta Acme. Esta será el pie o la cabeza de reporte y cabeza de página para otro tipo de reporte. Guardamos nuestro avance, cerramos el report editor, guardo y acepto. Ahora puedo seleccionarlo, por ejemplo 3D Fastener, y pulsar en imprimir. Pulso. Me indica que se ha creado de manera satisfactoria. Acepto y lo buscamos. Ejecutamos un explorador, vamos a documentos,
AutoCAD Plan 3D Routing y aquí indicamos mis reportes. ¿Se acuerdan? Pulso dos veces y luego pulso dos veces para abrir este reporte.